Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Merisú y estoy iniciando Cuevita Mágica a través de Energía Positiva TV, como todos los jueves a las 2 de la tarde, hora de Miami, 12 del día, hora de México. El día de hoy voy a hablarte sobre la nostalgia, que es cuando echamos una mirada hacia atrás y sentimos cómo se nos aprieta el corazón. Una de las facultades que nos propicia el mundo emocional es sin duda la sensación de nostalgia. Evocamos un recuerdo, pero no un recuerdo cualquiera, sino uno añorado, de ese álbum particular nuestro del pasado. Y sin saber cómo, nos vemos de pronto arropados por una multitud de imágenes, de sensaciones, de palabras y de sonidos. Y de ese ayer que nuestra memoria ha guardado con sigilo y con ternura en esa parte especial de nuestra memoria. Todos hemos vivido nostalgia en más de alguna ocasión, que es un sentimiento que surge cuando echamos la mirada atrás y recordamos buenos tiempos, momentos de nuestras vidas o de nuestra vida en la que éramos felices, o al menos eso es lo que creemos ahora. ¿M? Porque a veces la nostalgia trae consigo un perfumito triste, trazos de una vida que nos deja cierta sensación de añoranza y dolor, pues de un ayer que tal vez concentró mucha felicidad o un bienestar, tal vez del que carecemos en el presente, tal vez. Es entonces cuando algunas personas pueden caer en ese abismo de ese laberinto, obsesionándose en esa nostalgia que de pronto surge, porque pues tal vez su vida actual no encuentran sentido. Entonces la nostalgia es como un refugio adictivo al que algunas personas vuelven repetidamente a través de fotografías, de cartas, de objetos, de música. Les hace a veces perderse el presente para llenar vacíos actuales de su vida, evocando situaciones, emociones, acontecimientos, y pues personas, también personas que pues todo eso se convierte en un acto que sumerge en un estado de alegría y reflexión al mismo tiempo. Cuando la nostalgia hace acto de presencia, corremos el riesgo de aferrarnos a ella y dejar de prestar atención a nuestro presente. Sin embargo, tenemos cada día la oportunidad de crear nuevos y preciosos momentos. La nostalgia nos indica que no es el pasado en sí lo que nos hace más o menos felices, sino nuestra actitud hacia ese retazo del ayer. Porque la nostalgia es la añoranza del pasado, particularmente
por una época o por un lugar donde tuvimos buenas experiencias o que nos generan buenos recuerdos. Puede ser un momento específico o la buena época de la juventud. Por ejemplo, pues cuando jugábamos en el parque con nuestros amigos, cuando comíamos los sábados en casa de nuestra abuelita. Son muchos los cuandos que nos evocan las experiencias propiamente nostálgicas. Pero aquí vamos a ver, ¿acaso la nostalgia tiene alguna utilidad o puede ser un problema? Lo vamos a ver aquí, vamos a ver eso. Hoy sabemos que la nostalgia solo es un estado de ánimo. A través de la nostalgia se encuentran vías de escape para un presente que pues a veces es complejo y habitado por problemas. Y entonces sentimos nostalgia y ella puede llevarnos a navegar también entre los sentimientos de soledad, falta de sentido de la vida y una desconexión con quienes nos rodean actualmente, porque si nos anclamos en el pasado, olvidamos que lo que existe es el ahora. Otras veces puede mejorar el estado de ánimo y ofrecernos mayor seguridad la nostalgia, siempre y cuando, eso sí, no tengamos que recurrir a ella, o sea, a la nostalgia de manera constante. Como te decía ahorita, a veces se hace presente al entrar en contacto con un aroma, con un objeto, con un sonido, con una imagen. En definitiva, algo que evoque un retazo del ayer. Y pues la nostalgia es un sentimiento anclado en el pasado. De hecho, es entendida como la añoranza a todo tiempo mejor. Y esta emoción es vivida cuando sentimos pena, tristeza, tristeza, no sé, hacia, tal vez hacia nuestra tierra natal cuando estamos lejos de ella, o sentimos muy fuerte la ausencia de nuestros seres queridos, echamos mucho de menos a alguien que ya murió, o recordamos en ocasiones algún objeto que tenía mucho valor para nosotros. Es querer que un tiempo pasado sea revivido. Es la nostalgia quien habla cuando dice que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Y fíjate, su etimología nos ofrece una buena descripción del sentimiento que la nostalgia implica, porque procede de la combinación de las palabras griegas nostos, que significa regreso, y el sufijo algía, que quiere decir dolor. Entonces la nostalgia es el regreso al dolor, un dolor fruto de recordar tiempos en los que éramos más felices, o al menos eso es lo que creemos. Mm, Hoy en día vemos la nostalgia como un sentimiento que surge al pensar en aquellos buenos tiempos que forman parte del pasado. Pero hubo una época en que llegó a considerar a la nostalgia como una patología mental o una enfermedad del alma. Pero
Hoy sabemos que la nostalgia es un estado de ánimo cuya vivencia no es patológica en sí. De hecho, podríamos verla como un mecanismo de defensa, una vía de escape para, vaya, para un presente que a veces es complejo o lleno de problemas y puede hasta mejorar nuestro estado anímico, recordando nuestras fortalezas y actitudes, pues que en el pasado contribuyeron a hacer que esa época fuera tan feliz. Eso es lo que en lo que nos puede ayudar la nostalgia. Sin embargo, también tiene su lado malo, puesto que vivir demasiadas veces esta emoción puede implicar navegar en entre sentimientos de soledad, falta de sentido de la vida y, como te dije hace un momento, desconectarte de quienes te rodean, y puede hacer que nos quedemos atrapados en el pasado, olvidando lo que existe ahorita, ahora. Y cuando nos quedamos anclados en la nostalgia, puede dar paso a la melancolía. Puede que para muchos la nostalgia no sea más que un elemento en el repertorio anímico. Sin embargo, lo cierto es que cada emoción, cada sentimiento tiene su significado y su utilidad, y la nostalgia no es la excepción, porque si la vivimos de una manera saludable, este estado anímico nos cautiva de aquel pasado glorioso, pero nos ayuda a ser conscientes de aquello bueno que había en él y a ver qué iba también en aquella época, pero sin atraparnos y hacernos olvidar de que el presente, si no se vive, se pierde. Entonces, hay que experimentar la nostalgia como una motivación, algo que empuje, que nos empuja a seguir adelante en un momento dado de nuestras vidas, porque es una emoción que trae consigo mm, el sentir un impulso vital que nos dice, adelante. Eso nos dice. Entonces, esta emoción tendría tanto, pues, una finalidad psicológica como emocional, que son dos aspectos fundamentales en la motivación. La nostalgia es algo que debemos considerar, porque este estado nos atrapa muy seguido o nos puede atrapar muy seguido en situaciones donde no damos paso a la innovación, al avance personal. Puede poner cercas a nuestro alrededor, a nuestra capacidad de avanzar y crecer como personas. Eso sucede cuando esta emoción nos hace distorsionar e idealizar el pasado, y podemos comenzar a dejar ir muchas cosas en el presente, porque si nos encadenamos al pasado, vamos a olvidar lo que tenemos en el presente, nos vamos a desconectar de nuestro día a día. Y no es extraño encontrar personas
que consideran que lo mejor de su vida ya pasó y a veces hacen todo lo posible por recuperar aquello que ya pasó. Puede ser la juventud. Muchas personas quieren recuperar su juventud, otras quieren recuperar una relación de pareja o alguna posesión material, sin importar el objeto de su añoranza. Todos coinciden en la infelicidad a veces que ese recuerdo les trae. Y la clave es aprender a vivir el presente usando la nostalgia para avanzar, porque sí nos puede ayudar. Es bonito sentir nostalgia, es bonito recordar cosas, sobre todo cosas que vivíamos con la familia, con aquellas personas que ya no están con nosotros, ya no están entre nosotros, pero siguen con nosotros. Y a veces recordamos. Ay, nos llega un aroma y decimos, ay, huele como aquella sopita que hacía mamá o aquellas tortillitas de harina que hacía mi mamá o cuando nos reuníamos todos en las Navidades, éramos muchos y ahorita ya somos muy poquitos. O sea, es bonito, es muy bonito recordar, mm, o escuchar música de aquellos tiempos. Estás escuchando la música y te lleva a los recuerdos. Te digo, sobre todo con personas que ya no están entre nosotros. Mas, sin embargo, debemos de saber cuándo parar, ¿m? Porque a veces comenzamos a sentirnos mal y tenemos que decir, ya voy a ubicarme en el presente, ya recordé, ya disfruté aquellos momentos, pero voy a detenerme, porque cuando me empiezo a sentir mal de aquellos recuerdos, hay que frenarse y sobre todo tener bien presente que lo que tenemos que disfrutar es el presente. Sí, hay que tener presente que debemos disfrutar el presente, ¿sí? No quedarnos anclados en el pasado, porque eso nos va a impedir, sobre todo, disfrutar a las personas que ahorita tenemos a nuestro alrededor. Aparte, cuando nos quedamos anclados en el pasado, no vamos a avanzar en estos momentos, en este presente, en el aquí y ahora. Nos va a frenar. Por eso la nostalgia es bonita hasta cierto punto, porque si la tomamos en cuenta para avanzar en nuestra vida, si yo me pongo a pensar, a ver, en aquel tiempo yo avancé en esta situación y ahorita estoy detenida. ¿Por qué? Yo me voy a poner a indagar por qué en aquellos momentos yo avancé. Entonces eso me puede a mí motivar, impulsar para avanzar, pero ahora, para eso nos sirve la nostalgia. Y luego surge de pronto una pregunta. ¿Es lo mismo la nostalgia a la melancolía? No. La nostalgia y la melancolía son dos términos que suelen utilizarse de forma distinta. Deben de utilizarse de forma distinta. En ocasiones se considera que la melancolía es un sentimiento de tristeza en general que no necesariamente tiene que estar vinculada a una persona, a un objeto, a un lugar.
a una situación concreta del pasado. La melancolía no, es una tristeza general. Por ejemplo, las personas que experimentan melancolía o se sienten melancólicas no pueden expresar un motivo concreto. O sea, no pueden explicar a qué se debe, no pueden explicar a qué se debe su tristeza. En cambio, cuando se habla de sentir nostalgia, existe un vínculo con el pasado o el recuerdo de algo o de alguien que se encuentra lejos o que se encuentra ausente. Son dos palabras, son dos estados de ánimo muy diferentes. Hay que tomarlo en cuenta. La melancolía es peligrosa. Cuando una persona está melancólica, está rozando con la depresión. Son cosas muy diferentes. A veces me encuentro yo personas que me dicen, estoy recordando aquella situación, estoy muy melancólico o melancólica. Yo les digo, no, no. Hay que aprender a utilizar las palabras correctas. Ahí debe de decirse, me siento nostálgica o me siento nostálgico. ¿Sí? Me siento nostálgico porque estoy recordando a mi mamá o a mi hermano o aquella casita que yo tenía o estoy lejos en otro lugar y estoy recordando mi tierra, mi lugar de nacimiento, etcétera. Nostalgia. La melancolía es otra cosa. La melancolía es una tristeza profunda y no sabemos a veces el por qué. Está rozando con la depresión. Entonces, la melancolía sí es mala. ¿M? Voy a mencionarte, bueno, ya te he mencionado ahorita los beneficios y pues los riesgos de la nostalgia, pero voy a repetirte de una manera general para que quede bien claro. Sí, mira, la nostalgia te prepara para nuevas experiencias, porque si recordamos experiencias pasadas eh, e imaginamos el futuro, nos hace sentir más fuertes en poco tiempo, porque comienzas a sentirte más seguro. Es más sencillo que cumplas o que alcances una meta o un sueño si lo asocias emocionalmente con un éxito pasado. Al proveernos de sensaciones y emociones, también nos recuerda eso, ¿verdad? Es porque esto hará que te muevas para traer de vuelta eso que añoras, ¿sí? Algunas veces puede traducirse, pues, en entablar nuevas relaciones o hasta cambiar nuestras actitudes, porque la nostalgia es una emoción que nos ayuda a valorar el pasado para enfrentarnos al presente. Es un sentimiento que nos hace sentir bien, viendo aquello que fuimos felices en aquellos momentos. Y eso nos puede servir para ver, como te decía hace un momento, qué iba bien en nuestras vidas por aquel entonces y qué podemos aplicar a nuestro presente para aprovecharlo al máximo. Ahora, los riesgos. Es algo que debemos considerar, porque cuando este estado nos atrapa
tal vez seguido sentimos nostalgia, pero si nos llega a atrapar en esas situaciones donde no dejamos paso a la innovación, al impulso, acuérdate que tu avance personal se detiene. Acuérdate que nos pone cercas, ¿sí? Limitaciones, nos atrapa y nos pone esas cercas a esa capacidad de avanzar, de crecer como personas. Porque esta emoción nos puede hacer distorsionar e idealizar el pasado y vamos a comenzar a dejar ir muchas cosas en el presente. Eso ocurre cuando la nostalgia nos encadena al pasado, porque eso nos va a hacer olvidar lo que tenemos ahora y vamos a desconectarnos día con día de lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso l- incluyendo a las personas que nos aman y que amamos, ¿sí? Entonces, fíjate que me he encontrado yo en el paso de mi vida profesional, me he encontrado con personas que están ancladas en el pasado, que consideran que su vida ya pasó. O sea, cuando yo era joven hacía esto, ya no puedo hacerlo. Y a veces en vez de actuar en el presente y hacer cosas nuevas, quieren recuperar su juventud. A veces hasta o sea, haciéndose muchas cosas, cirugías y cosas así, porque quieren volver a ser aquellas personas que un día fueron. Entonces, eso no está bien porque tanto aquí en la mente como acá están atrapadas y van anclándose más y más y después ya no pueden salir de ahí. Están bien atrapadas y por lo tanto ya no están disfrutando porque al querer, al recordar y querer vivir del pasado, pues obviamente están sintiendo dolor porque aquello no se puede recuperar. No hay que confundir, ¿eh? No hay que confundir. Ahorita te estaba diciendo que la nostalgia nos puede ayudar a impulsarnos, no a recuperar propiamente dicho aquello que teníamos, sino a tratar de hacer las cosas mejor ahora y volver a lograr tal vez aquello que hicimos alguna vez. Sí, lo puedo lograr a veces en el presente, pero de otra manera nos puede ayudar a motivarnos, a impulsarnos y a lograrlo. Pero obviamente hay cosas que ya no podemos recuperar, que ya se quedaron allá. Hay que buscar aquellas cosas que se quedaron allá, en qué nos pueden servir para utilizarlas en el presente. Mas, sin embargo, no podemos regresar al pasado. Y esas personas que quieren a fuerza estar en el pasado porque están bien atrapadas, están bien enganchadas, están sintiendo dolor definitivamente. Y el presente se les está yendo. Ese pasado nos debe servir como un trampolín, ¿sí? Para nuestra realidad y no como una ventana donde nos quedemos ahí asomados diariamente, porque nos podemos perder a nosotros mismos con un riesgo de caer finalmente en una depresión. Podemos caer en una depresión. Después, más adelante, te voy a hablar sobre la depresión, porque hay diferentes tipos de depresión. Podemos caer en una depresión leve y luego puede hacerse moderada y después puede hacerse grave. ¿Sí? Entonces, la nostalgia debe servirnos para recordar lo que fuimos,
lo que hicimos, lo que tuvimos, lo que vivimos, para después sacar una valoración, un aprendizaje. De esa valoración, sacar un aprendizaje. Porque toda experiencia es un conocimiento para avanzar, no para quedarse ahí estancados. La nostalgia debe ser algo que forme parte de nuestra historia, que forme parte de nuestro archivo personal, ahí donde podamos ver de vez en cuando. Si sacamos nuestro archivo y vamos a hojearlo y vamos a recordar, pero nunca debemos convertirla en esa puerta que siempre dejemos abierta y cuya brisa, abrimos la puerta, la dejamos abierta y esa brisita se está entrometiendo continuamente en nuestro ahora. No debemos hacer eso. Podemos abrir la puerta hacia la nostalgia, recordar, comentar con otras personas lo que vivimos, lo que hicimos, lo que disfrutamos. Repito, comienzo a sentirme un poquito, ay, se me empieza a invadir la tristeza un poquito más. Voy a cerrar la puertecita, a cerrarla. No la dejemos abierta, nunca la dejemos abierta, porque si no se va a comenzar a entrometer en nuestra vida y luego es como cuando decimos, aquella persona vive en el pasado. Es más bonito decir, ay, recordar es vivir, qué bonito, es bien bonito, recordamos y vivimos bien paique, ¿verdad? Recordar aquellos tiempos, igual y pues mientras recordemos a esas personas que ya se fueron, pues a esas personas que amábamos mucho, pues van a seguir viviendo en nosotros. Entonces, sí es muy bonito recordar hasta cierto punto. ¿M? Hasta cuando yo sienta que me está haciendo, si me está haciendo daño, mejor voy a cerrar esa puertecita y en otro momento vuelvo a abrirla. Sí, así debe de ser. A mí me sucede en ocasiones. Creo que he mencionado en otros programas, en Cuevita Mágica o en Ensoñación o en Tinta Azul, que son los programas que tengo, he mencionado a veces que pues tuve tres hermanos músicos que grabaron discos. Entonces, a veces ponemos la música de ellos, mi esposo y yo las ponemos y ay, qué bonito, y escucha el requinto, y escucha la voz de mi hermano. Se siente bien bonito, pero llega un momento en que comienzo a sentir un poquito de dolor y le digo, ya, hasta aquí, ya no quiero escuchar ahorita la música de ellos, porque se trata de recordar para disfrutar aquello que vivimos, pero ya cuando comienza a hacer daño, es mejor cerrar la puertecita y ya la abriremos en otra ocasión, ¿sí? Y pues bueno, a veces llega la nostalgia sin que la evoquemos, ¿verdad? A veces vamos por la calle, eh, yo viví mucho tiempo, bueno, ahorita vivo aquí en el centro de Monterrey y viví mucho tiempo también en el centro de Monterrey con mi familia, sí, con mis hermanos, con mis papás, cuando todos estábamos juntos. Entonces a veces voy caminando por ciertos lugares y me invade la nostalgia. Comienzo a recordar, incluso volteo hacia las banquetas y menciono, ay, si estas banquetas hablaran, cuántas cosas dirían, ¿sí? Porque son cosas que, vaya, banquetas donde yo caminé con mis hermanos, con mis papás, incluso con amigos, amigos que tuve
en aquellos años, secundaria, preparatoria. Y ahí están las mismas banquetas y dices, ay, si las banquetas hablaran, o ves los arbolitos que estaban medianitos en aquel tiempo y ahora los ves bien grandes. Ay, esos árboles observaban muchas cosas. Entonces la nostalgia es muy bonita, es muy bonito recordar, pues es nuestra historia, como te decía, es nuestro archivo personal, ¿sí? Vamos a abrir de vez en cuando ese librito y vamos a hojearlo y vamos a leerlo, pero pues un ratito, luego lo cerramos y vamos a ubicarnos en el presente, ¿sí? Porque, porque sí puede lastimarnos, puede eh, invadirnos de más y pues tratar de que vivamos en el pasado y no, eso no. Tenemos que vivir el presente, disfrutarlo. Como te dije, hay que mm, utilizar la nostalgia para que nos impulse en el presente. Sí, eso es lo que debemos de hacer. Y bueno, pues aquí en Cuevita Mágica se habló de la nostalgia a través de Energía Positiva TV. Y bueno, pues quiero invitarte también los martes a las 2 de la tarde, hora de Miami, 12 del día, hora de México, a mi programa Tinta Azul, donde cuento historias bien bonitas. Ojalá y puedas sintonizar en a través de Latino Radio TV. Y los miércoles en Radio APIT a las 12 del día, mi programa Ensoñación. ¿Mm? Mi nombre, te repito, es Mary Sua. Me puedes encontrar en Facebook como Mary Sua y abajo dice mi nombre. Igual, si Dios lo permite, aquí en Cuevita Mágica, nos encontraremos el próximo jueves a la misma hora, 12 del día, hora de México, 12 del día y 2 de la tarde, hora de Miami. Muchas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte y bueno, vamos a vivir el momento, vamos a vivir el día intensamente. Gracias.